Fue discutida porque en interno era como, ¿y dónde está la promo? Pero ¿y dónde está el producto? No hay producto. Yo creo que esa campaña marcó como el punto de inflexión y fue muy relevante para nosotros. ¿Cuáles dirías que son las claves para que desde marketing, comunicación, impactéis en el negocio y mováis realmente el negocio? Las marcas somos muy egocéntricas y tendemos a pensar que solo estamos nosotros en el mundo. Luego la inteligencia artificial, ahora mismo, quien la sepa usar bien va a tener una ventaja competitiva durante un tiempo, pero luego se va a comoditizar. Todos vamos a utilizar. ¿Para qué estáis utilizando vosotros en FNAC, por ejemplo, inteligencia artificial? Lo que podéis contar. Ahora todos usamos a GPT y nos parece que usamos IA, pero desde el punto de vista corporativo eso no es usar IA. A veces se confunde aumentar la productividad personal con el uso de la IA y otra cosa es replantear tus procesos de negocio con el uso de la IA. No sé responder a esa pregunta. Yo creo que la creatividad no va a desaparecer, porque la creatividad es la puerta a la conexión emocional con las personas. ¿Qué crees que frena más la creatividad o la innovación, el poder llevar ideas diferentes a una tienda, por ejemplo, a un e-commerce, un negocio como el vuestro? El dinero. Luego llegar a la oficina y poder ser innovador y poder buscar caminos diferentes, ¿no? Si solo estás metido en cómo se hacen las cosas en tu empresa, en aquí siempre se ha hecho así, tal, es difícil de repente salir de zona de confort y ser innovador. Bienvenidos a un nuevo episodio de Welcome Tomorrow, el podcast de Kelea. Como sabéis, es un podcast donde animamos e invitamos a gente a hablar de futuro, a hablar de negocio, a hablar de producto, de innovación, de liderazgo. Y hoy tenemos con nosotros la suerte de tener a Sara Vega, directora de Marketing y Comunicación de FNAC España. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Sara, si no la conocéis, deberíais conocerla porque realmente es una de las mujeres más influyentes en el mundo del marketing y comunicación en España. Ha tenido muchos reconocimientos, como ser nombrada una de las top 100 mujeres líderes de España. Ha sido mujer más influyente en marketing en LinkedIn y la verdad que comparte cosas muy interesantes y siempre está a la última. Así que de verdad, bienvenida, Sara. Muchas gracias, para mí es un súper placer estar aquí hoy contigo y que compartamos este ratito hablando de las cosas que nos gustan, ¿no? Sí, al final siempre una conversación interesante siempre está bien, ¿no? Lo que venía diciendo, ¿no? Todo el reconocimiento profesional que has tenido, toda tu carrera profesional, que es súper relevante, pero a mí siempre me gusta empezar este tipo de conversaciones con una pregunta más humana, ¿no? ¿Quién es Sara Vega realmente? Sara es una mujer apasionada, un poco idealista, aunque a veces no lo parece, mamá, a quien le gusta mucho viajar, diría que yo solo trabajo para viajar, bueno, ahora que tengo hijas también para mantener a mis hijas, pero viajar sobre todo, a quien le gusta cocinar, a quien le gusta leer, pero lee mucho menos de lo que debería y de lo que le gustaría, comprometida con el resto de las mujeres. Y que se dedica al marketing y la comunicación, que es una suerte porque me gusta mucho, me divierte mucho. Y en esa carrera profesional, Sara, y desde tu parte más humana, ¿cómo fue tu llegada ahí a FNAC? Pues la verdad es que fue un regalo, tengo que decir, porque yo venía de otro tipo de compañías, bueno, comencé en multinacionales, pero los últimos años antes de entrar en FNAC había estado en compañías con otro tipo de estructura, compañías de dueño o bueno, con otro tipo de formas de hacer y estaba en un momento en el que me apetecía mucho volver al entorno multinacional y luego la marca es un regalo, la verdad. Es una marca que está muy bien construida, con unos valores muy apetecibles, ¿no? Que es difícil que no te gusten los valores de FNAC y eso para alguien que se dedica al marketing, pues la verdad es que es como una materia prima muy, muy chula. Y luego el producto pues también es fantástico, ¿no? Trabajar con cultura, con tecnología, con literatura, con música, con cine, trabajar con todo eso. Yo venía de los últimos años de la restauración y bueno, pues vendíamos bocadillos, ¿no? Entonces de repente vender cultura es como mucho más sexy. No, es increíble, ¿no? Yo preparando un poco la entrevista, te lo comentaba justo antes, ¿no? Tomando un café, que investigué mucho sobre la historia de FNAC y cómo fue su evolución como modelo de negocio, como propuesta de valor. Y es muy relevante cómo a lo largo de estos años ha ido esa parte de propuesta de valor, de producto, ha ido pivotando hasta lo que hacéis ahora, ¿no? Que es esa parte de vender cultura. A nivel de la parte de marketing, ¿qué crees que es lo que más ha cambiado estos últimos 5 años
¿Y qué es aquello que sigue sorprendentemente igual? A ver, yo creo que lo que hemos cambiado en los últimos años es un poco la manera en la que nos acercamos al cliente, ¿no? No hemos tocado los fundamentos de Fnac porque, como te decía, yo creo que es una marca muy sólida, muy bien construida, es una marca querida, estimada, y eso sigue un poco inalterable, pero sí lo que hemos modificado es la manera en la que nos acercamos al cliente, el tono, los canales y un poco la propuesta es más fiel a los orígenes de Fnac o a la esencia de Fnac de lo que venía siendo, ¿no? Cuando yo me incorporo a la Fnac está en un momento en el que se había un poco abandonado esa esencia y se estaba utilizando pues, un marketing y una comunicación más puramente comercial, ¿no? Más casi producto-precio. Y lo que retomamos fue volver a los orígenes, ¿no? Volver a qué somos, cuál es nuestra propuesta de valor, a qué es lo que nos hace diferentes y apalancados en eso también cambiamos la manera en la que le contamos al cliente pues, quiénes somos y qué le ofrecemos. Entonces yo creo que eso es un poco el resumen de cuál fue el cambio de perspectiva. Eso trajo consigo pues, un cambio en la forma de estructurar el equipo, la incorporación de perfiles que no estaban en el equipo y que ahora son parte fundamental, pues un director de arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, cambiamos muchas cosas, pero siempre pensando en volver a la esencia. Oímos mucho, ¿no? Lo de empresas que están pivotando mucho a poner esa parte del cliente en el centro, que al final es parte de los negocios, ¿no? El poner al cliente en el centro e intentar resolver problemas. Pero en ese proceso de poner al cliente en el centro, ¿cuáles crees que son los mayores errores que cometen las organizaciones? Es que poner al cliente en el centro es dificilísimo. O sea, eso aquí sentados tú y yo hablamos del customer centric y tomar todas las decisiones pensando en el cliente y tal, y luego la realidad de las compañías es muy compleja. Entonces, desde el punto de vista logístico, tomar decisiones con el cliente en el centro, a veces es muy difícil, ¿no? O muy costoso. Entonces, la realidad es que en marketing siempre tenemos al cliente en el centro por definición, pero que eso se extienda a toda la organización no es nada sencillo. Porque además cuando las organizaciones tienen historia, hay procesos y hay estructuras que son difíciles de cambiar. Si tú montas hoy una startup, seguramente si la montas con esa vocación, tienes... fácil no es la palabra porque no es fácil, pero seguramente es más accesible que tú tomes todas las decisiones con el cliente en el centro, ¿no? Pero cuando tú tienes una estructura de 1.800 personas, una historia, unos sistemas, una tecnología, un montón de cosas que ya estaban ahí antes, de repente cuando quieres cambiar procesos y poner al cliente en el centro, pues a veces es más complicado de lo que a la gente de marketing nos gustaría. Entonces, el primer error, decir que pones al cliente en el centro, pero luego poner por delante en las decisiones pues el coste, por ejemplo. Tus procesos empresariales. Los procesos, los proveedores. Pues una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad en la toma de decisiones que no sé si está bien o mal, porque la realidad en las compañías es muy compleja y no todo puede ser, o sea, no todo es blanco-negro, pero que a la hora de poner al cliente en el centro, pues el cliente que quiere, envíos gratis, claro. Entonces, si tú me preguntas a mí desde el punto de vista, desde el punto de vista de marketing, el servicio, tal, envíos gratis, pero claro, luego eso tiene unos costes, tiene unas dificultades que a veces, bueno, pues las cosas tienen grises. Entonces, bueno, pues a veces tienes envíos gratis en unas categorías y en otras no, o en determinados momentos, o no sé, que es complicado. Y luego también un error muy común es creer que sabes lo que quiere el cliente sin haberle preguntado. Damos por hecho que el cliente quiere ciertas cosas y todos somos muy tendenciosos, o sea, todos creemos que somos el cliente tipo, ¿no? Pues a mí eso no me gustaría, pues yo preferiría, pero es que la gente es muy diversa. Entonces, lo que a ti como cliente te interesa, te apetece, te gusta, te mueve, igual a otro no. Entonces, muchas veces es muy tentador tomar decisiones pensando en tu propio criterio o con tus propios sesgos, ¿no? Y la realidad es que hay que escuchar al cliente, hay que preguntarle y de manera genuina intentar entender y escuchar. Y ¿Cómo lo hacéis en FNAC? ¿Cómo hacéis en FNAC escuchar al cliente y pues hablar mira, con él? Nosotros hacemos tracking todos los años, pues desde el punto de vista de branding, en temas de notoriedad, de preferencia, etcétera, todo ese tipo de variables. Escuchamos mucho en redes sociales, tenemos una escucha muy activa
de lo que ya no solo nuestro cliente o nuestro consumidor, sino de nuestro target, aunque no sea cliente nuestro todavía, dónde está, qué le gusta, qué busca. Intentamos estar un poco atentos a eso y trasladar también esa información a otros departamentos. Pero ya te digo que es difícil porque todos tenemos el sesgo de... Y el cliente te sorprende a veces, ¿eh? A mí me ha pasado en mi carrera más de una vez, ¿no? Dar algo absolutamente por hecho, estar convencida de que algo iba a ser así, de determinada manera, y cuando le preguntas al cliente resulta que no. Y te quedas alucinado porque dices, para mí era una cosa obvia, si no hubiera preguntado, hubiera tomado una mala decisión, ¿no? ¿Cuáles dirías que son quizás las grandes claves para que desde marketing, comunicación, impactéis en el negocio y mováis realmente el negocio? Uy, esta es una pregunta con mucha enjundia. Pues mira, yo creo que lo primero es que el director de marketing tiene que ser parte del comité de dirección. Y esto parece, bueno, parece una cosa como muy obvia, pero la realidad es que hay muchos directores de marketing que no están en el comité de dirección y eso supone que no está sentado en la mesa donde se toman decisiones. Si ya hablamos de los directores de comunicación, ni te cuento, ¿vale? O sea, creo que no me quiero inventar la cifra, pero en el último estudio de DIRCOM, de la Asociación de Directivos de Comunicación, solo un 30% de los directores de comunicación está en el comité. Y probablemente lleven otras responsabilidades, sea una parte de recursos humanos, de marketing, sí, esté embebida dentro de otra... O quizás sí le reportan al CEO, pero sin estar en el comité, ¿no? Ese es como el hermano pequeño. Y sigue habiendo direcciones de marketing que dependen de comercial. O sea, creo que la figura del director de marketing tiene que estar sentado en la mesa donde se toman las decisiones de la compañía. Y luego, a partir de ahí, creo que hay que estar pegado al negocio. Hay una parte del marketing que es muy divertida, ¿no? La publi, toda la parte de branding, el storytelling, todo ese tipo de cosas son muy divertidas y a los que nos gusta el marketing, pues eso es como casi lo que, ¿no? La parte de ir a jugar. Pero el marketing tiene que estar pegado al negocio, el marketing es pura estrategia de negocio, entonces tenemos que hablar de los KPIs que se hablan cuando hablamos del business, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de las ventas, tenemos que estar pendientes de los cambios de tendencia, tenemos que estar pendientes de la oferta, ¿no? Qué es lo que el cliente demanda y luego creo que tenemos la necesidad y la suerte de ser áreas muy transversales. Creo que una de las cosas que podemos hacer muy bien es relacionarnos con todas las áreas de la compañía y tener una visión muy global de quién es la compañía, qué quiere ofrecer, cuál es la propuesta de valor y a partir de ahí sacarlo fuera, ¿no? Entonces creo que eso es una suerte que no tienen quizá otros departamentos, ¿no? Entonces hay que estar muy pegado al negocio y hablar de, más allá de las métricas de vanidad, ¿no? De las que hablamos en marketing, hemos tenido 8 millones de visualizaciones. Pues eso está muy bien, ¿no? Pero eso hay que intentar traducirlo luego, que no siempre es fácil, ¿eh? Porque yo creo que uno de los caballos de batalla de la profesión es la medición. Los modelos de atribución son complejísimos, los muy buenos son muy caros, no todas las empresas nos los podemos permitir y si no tienes un marketing mix modeling muy potente, a veces es difícil atribuir, ¿no? Porque el cliente te ha visto en una campaña que has hecho en YouTube, pero ha pasado por la tienda y le has enviado un SMS, pero además te ha oído en una campaña de radio y luego un influencer ha hecho no sé qué. Entonces, total, es más una lluvia fina que una actividad en concreto es puntual. difícil que puedas decir, tener algún pico, claro, puedas tener algún esa venta ¿a qué la atribuimos, ¿no? Pues es que hacemos tantas cosas a la vez que es difícil, ¿no? Y antes, yo siempre digo que antes cuando solo había tele la vida era más fácil, ¿no? Porque vendías X, hacías una campaña de tele, se incrementaban las ventas y decías, vale, pues no, causa-efecto. Pero ahora hacemos tantas cosas a la vez en tantos canales, los públicos están tan segmentados, son tan diferentes entre sí que la medición es muy complicada, ¿no? Y hay veces que, así como hay áreas donde todo es numérico y todo es tal, es verdad que en marketing digital hay muchas cosas que sí, en marketing convencional hay algunas que también, pero hay cierta parte de, bueno, no sé si fe es la palabra, ¿no? Pero de saber que las cosas funcionan y no siempre tener el KPI para demostrarlo en el momento, ¿no? Totalmente. Porque muchas veces también es el largo plazo.
Cuando ¿Y hablamos de construir algún marca, ejemplo real, algún ejemplo de alguna campaña que realmente era una fe ciega y que no teníais manera de medir, pero visteis el impacto que recuerdes así? pues mira, O a lo mejor que fue muy discutida incluso internamente. yo la nombro mucho porque fue como la primera campaña que cuando llegué a la FNAC hicimos, y fue discutida porque era una campaña que no tenía ningún tipo de incentivo comercial. En ese momento salió en España la ley que trataba que ejecutaba la idea de que las mascotas eran seres sintientes y por lo tanto en las separaciones había que tener custodia, ¿no? Entonces, de esa percha de actualidad, nosotros hicimos un spot muy chulo para decir que nuestras tiendas son pet friendly, que tú puedes venir con tu perro. Y fue discutida porque en interno era como, ¿y dónde está la promo? O sea, ¿vas a poner al final una cartela con la promo? No. ¿Pero y dónde está el producto? No, no hay producto. Es solamente un spot para contarle a la gente, la FNAC es guay y puedes venir con tu perro. Entonces, en interno costó defenderla. Y luego, la verdad es que es una campaña que nos ha dado muchas alegrías. Es una campaña que todavía hoy genera conversación en redes. Nos dieron 2 o 3 premios por ella. Fue una de las campañas más vistas en uno de los medios más importantes de public marketing. Y de alguna manera marcó el punto de inflexión eso, de una nueva forma de acercarnos al cliente, ¿no? De no estar todo el tiempo contándote que tengo un 20% en ordenadores o que tengo un 3x2 en vinilos, sino contarte que somos una marca que te acompaña, que te entiende, que mola. Que forma parte del producto FNAC. Que forma parte de una experiencia, ¿no? Sí. Que tú vas a una FNAC y echas la tarde hojeando libros y viendo vinilos y sí, y vas a comprar, pero somos algo más que eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa campaña marcó como el punto de inflexión y fue muy relevante para nosotros. Y si pensamos como FNAC, como esa experiencia, ¿no? Como ese producto que comentabas, ¿qué cosas, desde vuestro punto de vista y desde vuestro ámbito de actuación, qué cosas creéis que son más fáciles de cambiar y aquellas otras que creéis que no podéis tocar? Bueno, yo creo que nuestro vínculo con la cultura es innegociable. Creo que eso es lo que nos hace diferentes, es nuestro posicionamiento y es lo que nos coloca en un lugar diferente al resto de retailers, porque el mix de categorías que nosotros tenemos no está en otro lugar, ¿no? Hay algún otro retailer que vende nuestras categorías y otros cientos de categorías, ¿no? Pero un lugar en el que tú compras cultura y tecnología, hermanadas en el concepto de que la tecnología es una puerta de acceso a la cultura. Hoy en 2026 nadie discute que tú consumes cultura a través del teléfono, de la tablet, del ordenador, que tú usas unos cascos. Entonces la tecnología es una puerta de acceso a un mundo cultural, y esa combinación de las dos categorías, de los dos universos, yo creo que es innegociable. Eso es lo que no podemos cambiar, ¿no? Porque ahí hay un posicionamiento y una diferenciación. ¿Y qué podríamos mejorar? Pues seguramente un montón de cosas, porque la experiencia en retail, bueno, es complicada porque somos muchos y todos estamos intentando que los clientes pasen por nuestra casa, ¿no? Entonces, seguramente pues podríamos hacer cosas diferentes en las tiendas. ¿Qué dirías que hoy qué es lo que más valora un cliente de FNAC? Y que probablemente incluso sobrevalore. Yo creo que valoran la venta asistida o la prescripción, que para nosotros es muy importante. Una de las cosas que trabajamos mucho y ponemos mucho empeño es que la gente, los expertos de FNAC, sepan mucho del producto y por tanto sean gente que te pueda aconsejar, que te pueda descubrir y que te acompañe a la hora de elegir un producto cultural, ¿no? Pues porque si te gusta la literatura, de repente, bueno, pues conversas con nuestro experto y te puede recomendar un libro de un autor parecido, de un género que igual... O sea, esa conversación creo que quien va a la FNAC la disfruta y es una de las cosas que más se valora. Y luego yo creo que también la variedad de producto, ¿no? Tenemos como lo último, lo más raro, lo de importación, entonces esa cosa de
busque lo que busque en la FNAC, ¿Con qué me sorprende? lo voy a encontrar, ¿no? Y esas dos cosas se unen en una experiencia en tienda que es casi un momento de ocio, ¿no? Tú vas a una tienda FNAC, te paseas por los pasillos, ojeas, miras, entonces es más allá de un momento de compra, de un momento cero de la verdad, estos de voy y compro, es un momento de descubrir, hay chavales que van en grupo, que a mí me parece súper chulo verlo, ¿no? Si tú vas a, yo qué sé, a la tienda de Callao, ¿no? Que yo la tengo muy a la mano porque vivo en Madrid, de repente en la planta de libros hay grupos de 5 o 6 chavales que van pues a comprarse un cómic y van en grupo porque para ellos es una experiencia de ocio, ¿no? Ir allí, echar un ojo, ver lo que hay, lo que no hay, decidir lo que se compran. Entonces, bueno, esa experiencia más de ocio que puramente comercial, Qué bueno. creo que nos hace... Lo compartí antes con María, mi compañera, ¿no? Que nosotros tenemos aquí un FNAC en Coruña, que está en una zona ubicada, Muy que chulo. es una zona de quedar. Y también cuando aparcas, llegas 15 minutitos antes, digo, pues me voy a dar un paso al FNAC a ver qué hay por aquí. O sea, creo que esa parte se transmite y que esa parte la vivimos todos, ¿no? Y si pensamos en ese usuario en el centro, ¿no? Que acabas de comentar un poco esa parte que más valora, ¿qué es aquello también donde le metéis muchísimo esfuerzo y que probablemente infravaloremos los usuarios o los clientes? Pues bueno, ponemos mucho esfuerzo en la formación del equipo de tienda, mucho. Hay una formación muy exhaustiva, tienen que pasar exámenes muy, muy difíciles. Creo que es algo que el cliente igual no percibe, o sea, no percibe, percibe la calidad del servicio, claro, pero no percibe pero el que lo proceso. que hay detrás de eso es, primero, perfiles muy bien elegidos, ¿no? Con un interés cultural genuino y que consumen cultura de manera habitual y por lo tanto pues gente muy leída, muy escuchada y muy todo. Pero creo que igual eso no se ve. Y creo que todo el tema logístico para cualquier retailer y por supuesto para nosotros es un esfuerzo que el cliente creo que cada vez da más por hecho, como por factor higiénico, y a las compañías nos cuesta mucho dinero y mucho trabajo llegar a los estándares de servicio y de calidad que demanda el cliente, ¿no? Porque hemos entrado en un proceso en el que todos esperamos que tú compres una cosa hoy y mañana la tengas en casa, no pasado, mañana. De hecho, incluso plataformas asiáticas que todos teníamos interiorizado que tenían un plazo de envío más largo, cada vez se ha cortado más, con lo cual el goal estándar de mercado es muy complejo de satisfacer y hay compañías muy grandes cuyo modelo de negocio en realidad no es el retail, es otro, que han impuesto una serie de condiciones que el cliente da por estándar y que para las compañías es un esfuerzo importante. Y luego, desde el punto de vista de marketing, creo que tampoco es algo exclusivamente nuestro, creo que también le pasa a la mayoría de las compañías. La generación de contenidos se ha convertido en algo complejo, costoso en términos de tiempo, de recursos, de ideas, porque bueno, cuando tú hacías un spot, yo qué sé, 4 veces al año, pues tú tenías una gran agencia que hacía los 4 spots y eran películas muy chulas, con una producción, bueno, era una cosa como más controlada. Pero es que ahora las redes sociales nos exigen un contenido diario. Y ese contenido diario no sale de la nada. Exige que tengamos equipos dedicados exclusivamente a la generación de ese contenido, que además es muy diferente en función de la plataforma, porque ya hoy en 2026 tampoco puedes reutilizar contenidos, porque cuando iniciamos las redes sociales hace unos años, pues tú tenías tu post de Facebook y lo reutilizabas en Twitter y luego lo reutilizabas y bueno, pues aquello era un poco como más fácil, pero ahora mismo los canales son tan diferentes que el lenguaje es distinto, entonces tú no puedes utilizar la misma pieza en TikTok que utilizas en Instagram o que tienes en YouTube. Entonces cada red tiene unos códigos. Total. Y eso supone una generación de contenidos constante que el cliente da por hecho y que muchas veces yo creo que no se para a pensar, pues eso, ¿no? Todo el esfuerzo que las compañías hacemos. Yo siempre digo, nos hemos convertido casi en productoras audiovisuales cuando nuestro negocio no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, yo tengo en el equipo un director de arte, tengo una persona que graba, tengo una persona que hace fotos, tengo una persona que edita. Y todo eso para el contenido diario de redes, porque las grandes campañas las sigo haciendo con una agencia creativa. Entonces,
prácticamente todos nos hemos hecho una mini productora in-house porque, bueno, porque lo requieren, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y de esa propuesta de valor hacia el cliente, si pensamos hacia el futuro, ¿no? Comentabas cosas como esa parte de los tiempos de respuesta, toda esa parte de que la gente al final la inmediatez, ¿no? Toda esa parte de la personalización incluso también. ¿Qué cosas crees que cambiarán más en los próximos años hacia el cliente de vuestra propuesta de valor? Yo aquí es que tengo dudas, porque creo que la inteligencia artificial sin duda va a impactar en el área de marketing y la personalización va a ser cada vez mayor, pero a nivel personal tengo dudas de si va a dar el resultado que estamos esperando, la verdad. Porque creo que en el fondo la gente, las personas somos menos únicas de lo que nos gusta creer. Entonces, al final, clusterizar a los clientes es útil porque optimiza tiempo y recursos, ¿no? Entonces, esta idea de la hiperpersonalización y del mensaje adecuado para cada uno en cada momento. Hacia el usuario está bien, yo quiero creérmelo, ¿no? Pero... Sí, pero yo no sé hasta qué punto como usuario, cuando todas las marcas hagamos lo mismo, nos aporta valor o no. Porque las marcas somos muy egocéntricas y tendemos a pensar que solo estamos nosotros en el mundo, ¿no? Cuando tú envías una newsletter, van a leer la mía. es la tuya. Pero claro, es que el cliente ha recibido 27 hoy. La tuya y la de otros tantos que una vez se suscribió a no sé qué. Entonces, tengo dudas hasta qué punto eso que para las marcas parece una quimera y un universo maravilloso, cómo lo va a acabar recibiendo el cliente. Creo que igual caemos en saturar demasiado al cliente, en darle demasiada información y ser relevante es difícil. Ser relevante es muy difícil porque como clientes recibimos millones de impactos diarios, entonces creo que la relevancia quizá va a tener más que ver con la conexión emocional, ¿no? con generar un vínculo con esa marca que haga que sea relevante por el hecho de ser, más allá que con la hiperpersonalización de la oferta comercial, que insisto, pues todos estamos yendo por ahí e iremos, pero a nivel personal a mí me surge la duda de si eso vamos a tener la respuesta que nos gustaría. Y luego creo que, de nuevo, la inteligencia artificial, ahora mismo, quien la sepa usar bien va a tener una ventaja competitiva durante un tiempo, pero luego se va a comoditizar. Todos vamos a utilizar la inteligencia artificial, todos vamos a utilizarla para las mismas cosas y al final se va a acabar convirtiendo en algo genérico y la diferenciación que va a aportar al inicio pues seguramente se acabe diluyendo, ¿no? Sí, la inteligencia artificial, como comentas, lleva ya pues poquito tiempo. Realmente es algo que lleva poquito tiempo entrando tan fuerte dentro de los negocios. Más allá de ese hype inicial que tuvimos desde estos últimos año y medio, 2 años, ¿para qué estáis utilizando vosotros en FNAC, por ejemplo, inteligencia artificial? Lo que podéis contar. Pues mira, nosotros estamos utilizando varias cosas, mucho menos espectaculares de lo que se cuenta, ¿no? Lo utilizamos en el chatbot de atención al cliente para darle al cliente un mejor servicio y optimizar recursos. Y la verdad es que nos está funcionando bien. El índice de satisfacción del cliente ha subido, los costes se han reducido, los tiempos de espera también. Entonces, bueno, pues ahí, check. Ahí lo estamos haciendo bien. Lo estamos utilizando también en SEO para generar contenido que siempre acaba revisando una persona, siempre acaba revisando un humano, pero es cierto que generar contenido, como te decía antes, requiere tiempo y requiere recursos. Entonces, con inteligencia artificial somos capaces de multiplicar de repente por 10 los contenidos, sobre todo de cara al e-commerce, que somos capaces de generar, y eso nos ayuda a posicionarnos mejor en el SEO. Entonces eso, bueno, pues también es una buena experiencia. Lo utilizamos a veces en diseño. Nosotros, como te digo, tenemos agencia y además tenemos equipo interno, pero a veces pues es verdad que alguna pieza hemos utilizado inteligencia artificial para generar alguna imagen, para modificar alguna imagen, de repente como punto de partida en algún copy. Ahí en la parte creativa estamos trasteando. Yo soy firme creyente de que
Hay una tendencia que cree que toda la parte creativa va a desaparecer porque la IA lo va a hacer. Yo creo que no. Esa es una buena pregunta. ¿Qué crees que en los próximos 3 años de las tareas de marketing que se hacen en una agencia de marketing o que se hacen dentro de las organizaciones en marketing y comunicación, en los próximos 3 años desaparecerán? Desaparecerán porque una IA es capaz de hacerlo de principio a fin, no con supervisión, sino de principio a fin, desaparecerán. No sé responder a esa pregunta. No lo sé responder porque, te lo decía antes, creo que ahora mismo decimos, por ejemplo, lo que yo te digo, el SEO. Bueno, pues ahora nosotros estamos utilizando esto, tal. Llegará un momento en el que todos vamos a utilizar IA para nuestros textos, para nuestras páginas de producto, entonces va a llegar un momento en el que todos vamos a tener las mismas páginas de producto. Porque cuando, o sea, una página de producto de un teléfono X, las características técnicas son las que son, o sea, el teléfono es el que es. Entonces, cuando todos de manera masiva utilicemos inteligencia artificial para generar las páginas de producto, de alguna manera se van a acabar pareciendo. Sí, van a competir entre ellas con lo mismo. Entonces, la diferenciación va a desaparecer. O sea, no sé si esto va a ser el año que viene o dentro de 7, pero sí creo que cuando se generalice el uso de inteligencia artificial a nivel corporativo, que ahora no estamos en ese punto. Ahora todos usamos a GPT y nos parece que usamos IA, pero desde el punto de vista corporativo eso no es usaría. ¿Vale? Estamos hablando de otra cosa. Entonces, cuando todas las compañías que estamos ahora en un punto de trastear. Sí, ¿no? es muy importante lo que comentas, porque a veces se confunde pues, aumentar la productividad personal con el uso de la IA y otra cosa es replantear tus procesos de negocio con el uso de la IA. Esto es otra cosa. Y eso lo está haciendo muy poca gente, ¿eh? Porque es muy difícil. Tienes procesos complejos, los sistemas no siempre se hablan unos con otros, de repente tienes un sistema que a nosotros nos pasa, ¿no? Hay veces que yo tengo bases de datos que no se hablan unas con otras, ¿no? Y no es económico, o sea, tiene un coste elevado y desde el punto de vista de proyectos, son proyectos que no se hacen en un mes. Entonces, todas las compañías yo creo que estamos ahora, y luego la IA va tan rápido que todas estamos en el punto de, si invierto mucho en esto, es que de repente igual el año que viene se ha quedado obsoleto, ¿no? Entonces estamos trasteando en pequeños proyectos, yo creo que hay grandes compañías que lo están haciendo ya muy bien, ¿eh? Yo conozco alguna que está muy avanzada, pero en general estamos trasteando en proyectos de, bueno, ver dónde podemos optimizar procesos, hacer algo mejor, más rápido, más barato, con menos errores, ¿no? Entonces, creo que va a impactar en todo, pues desde eso, la atención al cliente, la gestión de reclamaciones, desde el punto de vista de creatividad, pues eso, en copies, o sea, en un montón de cosas y en el análisis de datos, por supuesto. Creo que ahí, sin duda, creo que hay donde más, ¿no? Porque es donde más valor aporta una inteligencia artificial que es capaz de procesar mucha más información de manera mucho más rápida, más precisa. Identificar patrones. O sea, creo que ahí sin duda en el conocimiento del cliente, de las tendencias, en la predicción de las ventas, en la proyección de mercado, en todo eso, sin duda. De hecho, ya por ejemplo, en toda la inversión que tiene que ver con Google, lo que hay detrás es IA, ¿no? Ya prácticamente... O sea, no te diré que no haces nada si te dedicas a eso, pero bueno. Sí, que él propiamente toma decisiones. Ya Google te va diciendo, yo tengo un sistema donde voy a poner, tú me dices qué variables quieres y yo voy a poner el dinero en el mejor sitio para cumplir esas variables. Y ni siquiera te dice cómo. Ahí hay una capa de IA que además es como caja negra y no sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que va a impactar en todas las áreas. Y quizás es más fácil responder a la pregunta ¿qué no desaparecerá por la IA? Yo creo que la creatividad no va a desaparecer, porque la creatividad es la puerta a la conexión emocional con las personas. Y creo que eso la IA es difícil que lo acabe replicando, creo. Creo que hay una parte humana, de humanos para humanos, y yo quiero pensar, no sé si es una creencia o es un deseo, pero quiero pensar que esa parte de creatividad, de conectar con lo que es esencialmente humano, siempre va a necesitar de alguien que comprenda las emociones más allá de los datos. Total. Era una pregunta que quería hacerte ahora, ¿no? Comentabas antes, unas van un poco por delante, unas van un poco por detrás, todas están utilizando IA. Cuando todas lo utilicen para lo mismo y para igual, ¿qué marcará realmente la diferencia? Y en un negocio como vuestro, las personas, ¿no?
Volveremos al origen, a que las personas es la diferencia. Igual, estoy sonando igual súper antigua, pero de verdad, o sea, al final... Sí, es como cuando comoditizas algo de tu organización, vuelves al origen y son las personas la diferencia, que es lo que cambia. O sea, para nosotros, ¿qué es la diferencia? La gente que te atiende en la tienda y que con la que puedes tener una conversación que te vas contento a tu casa. Porque has tenido una conversación con alguien donde ha habido un vínculo, donde compartes gustos, donde tal... Y puedes tener una conversación con una IA. Yo podría tener un dispositivo en la tienda, que de hecho también estamos trabajando en ello, un dispositivo en la tienda donde con 4 preguntas te haga una recomendación. Sí, estamos trabajando en ello. En eso y también en trasladar esta experiencia de la tienda, de la prescripción, al mundo digital, ¿no? al e-commerce, que es mucho más difícil porque en el e-commerce tú estás solo en tu casa, con pantuflas en el sofá, comprando un ordenador y te pierdes la conversación, ¿no? con quien te puede asesorar. Entonces, estamos trabajando en trasladar esa experiencia al mundo digital a través de la inteligencia artificial y demás. Pero eso es lo que nos hace distintos, ¿no? Y eso es lo que, por mucha IA que utilicemos, de momento el retail seguirá potenciando, ¿no? Porque también el mundo digital parece que lo impregna todo, pero la realidad es que la mayoría de los retailers, unos más, otros menos, pero entre el 70 y 80% de lo que facturamos es en las tiendas. Cualquier retail, o sea, cualquier vertical. Entonces, las tiendas siguen teniendo un peso muy importante y en las tiendas ¿qué hay? Gente, personas. Entonces, yo creo que eso, cuando todos usemos la IA para lo mismo y ya hayamos optimizado procesos y ya escribamos 3 millones de textos en 4 segundos, la diferencia la marcarán las personas, la estrategia, el pensamiento de las personas será lo que marque la diferencia. Y en esa parte de personas, porque al final es lo que dices, ¿no? Es la ventaja competitiva en un mundo igual, donde el resto de cosas se comoditiza. Una de las ventajas competitivas siempre decimos que es la cultura, ¿no? Organizativa y la gente que forma y cómo se comporta. ¿Cómo es un día a día trabajando en Fnac? ¿Qué cosas se comparten por toda la gente de Fnac? ¿Qué cosas van más allá de la propia persona y se quedan en esa parte organizativa? Pues mira, en general se respira mucha cultura. Hay mucha gente... De hecho, yo cuando llegué, al principio era como yo no voy a hablar mucho porque aquí me van a pillar, ¿sabes? Yo no leo tanto como esta gente. Sí, porque era como... Yo tengo que llevar a una cultura más mainstream, ¿no? Quiero decir, en la Fnac hay gente con gustos culturales... sí, con profundidad, potentes. Sí, muy potentes. Hay gente que, yo qué sé, que se experta con mucha profundidad en un determinado tema. Claro, ¿no? gente que se experta en literatura rusa. Y claro, gente que tiene un bagaje cinematográfico absolutamente espectacular, que no hay película de los últimos 100 años que no hayan visto. Entonces, se respira mucho eso, ¿no? Como el vínculo con lo que vendemos. Entonces, seguramente si vas a una compañía de, yo qué sé, de neumáticos, pues habrá gente apasionada del motor que viva el tema, pero yo creo que es difícil encontrar gente tan apasionada de lo que venden o de lo que vendemos, de lo que tenemos como en la Fnac, porque es gente que vive lo que vendemos en su día a día, en su vida, que la lectura, que la música, que tal, forma parte de su día a día. Entonces eso se respira mucho. Y luego hay mucha idea de atender al cliente en la tienda, ¿no? De servicio al cliente en la tienda, que el cliente se encuentre asesorado, atendido, de alguna manera que se sienta protegido y cuidado en nuestras tiendas. Eso es como una máxima que trabajamos mucho. Y los clientes cada vez somos más exigentes, es verdad que la competencia cada vez es más feroz. ¿Qué crees que frena más la creatividad o la innovación, el poder llevar ideas diferentes a una tienda, por ejemplo, o a un e-commerce, en un negocio como el vuestro? El dinero. Que poco la romántico. Capacidad de inversión, ¿no? Sí, o sea, al final se nos ocurren cosas que serían maravillosas, pero implementar eso, como te decía antes, en una compañía grande, con estructura, con sitios físicos muy grandes, es complicado, ¿no? Y requiere una inversión que no siempre se puede hacer de golpe, que de repente hay que fraccionar. Entonces,
Ahí hay una parte, yo creo que de inversión que es indiscutible. Y luego creo que también hay una parte de la capacidad de arriesgar o de riesgo que tenga quien toma las decisiones. Creo que en las compañías hay gente más conservadora. En ese sentido, en FNAC, por ejemplo, desde marketing y comunicación, desde tu área, ¿tenéis autonomía? Tenemos bastante autonomía, pero yo haría cosas más locas de las que me dejan, si me preguntas. Pero sí, tenemos bastante autonomía y en general, bueno, hemos hecho algunas cosas bastante fuera de lo que habitualmente se hacía en la FNAC o cosas innovadoras. Yo qué sé, pues tuvimos un universo en Fortnite, ¿no? Hay una dinámica muy típica de Fortnite que es en Only Up y tuvimos una dinámica allí brandeada solo para nosotros. Hemos tenido un programa de literatura en Twitch, que es una plataforma como que parece que tal, muy alejada de la cultura, y tuvimos un programa de literatura. O hemos hecho cosas, spots y tal, bueno, bastante gamberretes. Yo haría cosas todavía más. Pero ahí es verdad que bueno, hay gente más conservadora, ¿no? Hay gente que cuando las cosas van bien prefiere no moverlas mucho y que a veces el riesgo no prefiere tenerlo de manera más controlada. Yo en realidad soy un poco más kamikaze y me parece que hemos venido a jugar. Entonces, yo en realidad haría cosas más locas, pero bueno, seguramente por suerte a veces me frenan. Alguna seguro que te dejan hacer y seguro que es un éxito. Pequeñito juego. Te voy a hacer un pequeñito juego de verdadero o falso. Venga. Y sí, no, y una respuesta corta, ¿vale? De lo Vale. que piensas. Hoy el mayor activo de una marca es la confianza, no la notoriedad. Sí, verdadero. ¿Por algo en especial? Porque se puede ser notorio para mal. Y la confianza es algo que cuesta ganarse y cuesta muy poco perder. En general las marcas comunican mucho y escuchan poco. Verdadero. Nos miramos todo el rato el ombligo. Creemos que solo estamos comunicando nosotros, que somos importantísimos para el cliente, que todo lo que tenemos que contar es relevante y no es verdad. Los datos y la IA harán el marketing más eficaz pero menos creativo o valiente. No, porque creo que, como te decía antes, creo que seguirá habiendo personas. Entonces sí lo harán más eficaz, pero siempre habrá gente valiente que se atreva a hacer cosas humanas. Hoy en día es más importante tener una buena cultura y un buen equipo que una buena estrategia. Verdadero. La estrategia se cambia, se modifica, la cultura no. La cultura la tienes o no la tienes. Y construirla es difícil y lleva tiempo. Entonces yo creo que es más fácil, si tienes una buena cultura y tienes los valores claros y la gente que trabaja sabe para qué trabaja y cuál es el propósito, creo que la estrategia se modifica, es contextual, depende pues, de la competencia, del mercado, de lo que tal, y la cultura no. Y la cultura es muy difícil de cambiar. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Total. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Esto va también para mi equipo de marketing. Siempre escucho ahí a Mónica, a Cristina, a María, ¿no? De que si el algoritmo ha cambiado, que si esto no es importante para el algoritmo, que si para que el algoritmo funcione hay que hacer esto. ¿En el día a día de un equipo de marketing es realmente el jefe el algoritmo? Si te dejas, sí. Sí, si te dejas, sí, porque tú quieres ser visto. O sea, la labor del marketing es que te vean. Y si no sigues las reglas del algoritmo, no te van a ver. Lo que pasa es que yo creo que hay que combinar tener claras cuáles son las reglas del algoritmo, obviamente para ser visto, pero también a veces hay que hacer cosas que, aunque de repente no vayan a tener un alcance muy grande, te definan como marca. Creo que hay que combinar ambas cosas, porque si solamente te dedicas a hacer cosas que le gustan al algoritmo, acabas siendo seguramente quien no eres y te acabas pareciendo mucho a todos los demás. Entonces creo que hay que combinar eso, porque para nuestra desgracia es quien nos marca el paso, pero creo que de vez en cuando hay que hacer cosas que al algoritmo no le gusten, que quizá no te vayan a ver muchos, pero que dibujen bien quién eres y qué quieres contar. Totalmente de acuerdo. ¿Un libro que recomiendes, Sara? Decías que podamos comprar en FNAC. Pues mira, leo mucho menos de lo que me gustaría. Leo seguramente muchas más cosas de empresa, de liderazgo, de marketing, de tal, que novela, que es algo que
tengo este año el propósito de cambiar, porque echo de menos leer, bueno, y leo mucho cuento infantil también, ¿eh? Estoy en ese momento en el que Por las noches, leo, ¿no? sí, leo yo todo tipo de literatura infantil El de todos pollo los Pepe. géneros. Pero os voy a recomendar una novela que ha salido hace no mucho que se llama Comerás flores. Comerás flores, que es la primera novela de una escritora que hace un retrato muy sutil de cómo el amor se puede convertir en un infierno de manera muy discreta, Muy muy discreta. sutil, muy pequeñita y, y bueno, pues te Interesante. hace pensar sobre... El cómo se puede erosionar una relación y transformarse y evolucionar Y algo sobre, que no era lo que buscabas, y ¿no? sobre cómo la violencia implícita en cosas muy pequeñas, que de alguna manera casi tenemos normalizadas, A la larga acaba transformando algo en lo que no transforma, era. exactamente, transforma el amor en otra cosa. ¿Y alguien que te haya inspirado estos últimos años? ¿Alguien que tengas de referente? Pues yo, siempre que me hacen esta pregunta me resulta muy difícil responder porque yo tengo la suerte de que conozco a un montón de gente estupenda, la verdad. Y, y a mí me gusta la gente y me gusta aprender y me gusta conversar. Entonces creo que tengo la suerte de que tengo a la mano mucha gente a la que admiro y de la que aprendo mucho. Entonces elegir solo una se me hace difícil. Te diría, aprendo mucho de mis hijas porque me obligan a desarrollar una paciencia que yo de manera innata no tengo. Entonces, eso ha influido en lo personal, pero creo que también en lo profesional, ¿no? A saber esperar o paciencia, vaya. Y, y luego hay una persona que te la voy a decir, que no es de ahora, pero que a mí me ha influido en la vida, que es Lina Morgan. Y lo digo completamente en serio, porque yo recuerdo que la primera vez que yo fui al teatro, físicamente, fue a ver una obra al Teatro de la Latina, a ver una obra que se llamaba Celeste no es un color, de Lina Morgan. Y yo me quedé flipada con el hecho de ir al teatro porque me pareció que de repente había allí 40 personas trabajando para mí, ¿sabes? O sea, haciendo un espectáculo para que lo viera yo. Me pareció como una cosa... Me enamoré del teatro en ese momento. Y luego, con los años me he dado cuenta de que Lina Morgan verdaderamente era un referente. Era una señora que en un mundo muy masculinizado tenía un teatro, se producía sus propios espectáculos, estaba en la casa de todo el mundo y, y de repente, pues seguramente en aquel momento yo no me di cuenta de aquello, no lo percibí, pero con los años he pensado, oye, pues Influyó en parte, era inspiradora en el sentido de que para mí era de repente una mujer que tenía poder, que tenía el poder de autogestionarse sus espectáculos, ¿no? Y eso era como... entonces, bueno, pues ahí creo que sin querer, ¿no? O sin darme cuenta, cuando la primera vez que me hicieron esta pregunta hace unos años, pensé, yo qué sé, ¿no? Lo típico, mi madre, mi abuela y tal. Y de repente salió esto y pensé, pues mira, creo que de manera involuntaria, en el fondo era un referente en un momento en el que en España las mujeres no solían ser tan bueno. visibles ni tan tal. Pero tengo mucha suerte, ya te digo, de tener mucha gente alrededor muy estupenda. Qué bueno. Y seguramente hay mucha gente de marketing, ¿no? Que lidera equipos de marketing o que forma parte de equipos de marketing y que te está viendo. ¿Qué consejo le darías a toda esa gente? ¿Cuál es el mejor consejo que le podrías dar a una persona que está...? Que se diviertan haciendo lo que hacen, porque creo que trabajar pues es desagradable en general, ¿no? O sea, todos preferiríamos no trabajar. Y creo que si tienes la suerte de dedicarte a algo que te gusta y te divierte, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, que se diviertan, pero también que estén preparados para pelear, porque marketing es una disciplina que en muchas compañías, o en algunas compañías, tiene mucho peso, pero en la mayoría suele ser una disciplina muy discutida, de la que todo el mundo opina. Lo hablamos antes, muchos directores no están en el comité de dirección, todo el mundo cuestiona. Entonces hay que estar preparado para eso, para que todo el mundo tenga la capacidad de cuestionarte, mientras que al financiero no le cuestiona a nadie, y para pelear por el valor de lo que haces, ¿no? Porque nadie pone en duda
el valor de otras áreas, pero la nuestra sí. Entonces hay que ser capaz de demostrar con datos, con resultados, con un discurso sólido, que lo que hacemos tiene sentido, que lo que hacemos aporta valor y que lo que hacemos es pura estrategia de negocio, aunque lo quieran llamar a veces de otras formas, ¿no? Pero que lo que hacemos es eso. Entonces, tiene que ser gente con la capacidad de influir y de imponer a veces, y se lo tienen que pasar bien, y creo que hay que ser curioso también. Creo que hay que tener la curiosidad de, bueno, de bichear qué hacen otros sectores, otras empresas, otros países, de ver dónde están las tendencias, de qué se está llevando, qué está funcionando, de ser curioso y salir de la oficina. En marketing, la vida está fuera y la gente de marketing tenemos que estar muy pegados a la vida, entonces hay que salir de la oficina y ver gente, ver personas, ver otras empresas, otras formas de hacer, para luego llegar a la oficina y poder ser innovador y poder buscar caminos diferentes, ¿no? Si solo estás metido en cómo se hacen las cosas en tu empresa, aquí siempre se ha hecho así, tal, es difícil de repente salir de esa zona de confort y ser innovador. Totalmente. Pues ahora, personalmente a mí me encanta la manera que tienes de ver la empresa, que tienes el marketing, me parece una visión muy humanista desde el punto de vista de la importancia de las personas, desde el punto de vista de la creatividad, y agradecerte este ratito que has estado con nosotros y de verdad desearte un muy buen feliz viaje de vuelta, que nos vemos pronto. Pues oye, yo te quiero agradecer enormemente que me hayas invitado porque me encanta hablar contigo. Soy súper fan de Kelea además, así que te agradezco un montón la oportunidad también de contar cómo hacemos las cosas en la FNAC y pues yo ya sabes que donde tú me llames voy.